gente piensa el chip de Elon Musk. Tiene aplicaciones médicas bastante específicas, pero no va a pasar que te instalen un chip en la cabeza y aprendas aritmética o geometría. Eso no va a pasar. Entonces, de ahí nacen un montón de teorías que tienen que ver con, por ejemplo, los ambientes tóxicos en los que crecieron las personas con esquizofrenia. ¿Quiénes crean los ambientes de crianza de los niños y niñas? Generalmente, sus madres. ¿Hay algún ejercicio, haces algún ejercicio para retener cosas en la mente? O sea, ¿cómo trabaja eso? Me gusta. Sí. Y ahí a mí me encanta el concepto de estado de flow. Sí. Eso, como una persona que, bueno, tengo que estudiar tanto, bueno, ¿cómo entro en el estado de flow? ¿Que es algo mágico que puedo hacer o es un paso a paso? Sí. Bueno, Steve Jobs cuenta que fue un viaje LSD la que lo permitió después darse cuenta que él quería hacer lo que quería hacer en su vida. Que si no, los cancelan. Este era el proyecto que quería. O sea, los chicos estamos cancelados todos. Bienvenido a toda la comunidad, como siempre, acá en el podcast con mi hermano. Y hoy tenemos un invitado de lujo, la verdad que es un placer porque, bueno, siempre estamos trayendo gente influyente en distintas áreas de tecnología. Y hoy hemos emigrado un poquito, vamos a hablar de tecnología, de educación, obviamente, y ahí. Pero bueno, yo no soy el que me lo comentó, fue Nahuel, me dijo, tenemos que invitar a esta persona. Y como lo quiero y lo escucho siempre, bueno, es la persona que lo va a estar presentando. Así que, hermano, ¿cómo estás? Primero que todo, Lucho, estoy muy feliz, ya me ves. A mí me encantan estos temas, yo soy un apasionado. Pero principalmente me gustaría que lo conozcan primero porque es científico y está bueno tener ese lado como más que nos gusta a nosotros de lo tangible, de que no sea solamente hablar y filosofía. Pero también ganó Martín Fierro, que a mí aplauso, que también está bueno llevar al mundo del espectáculo todo esto que divulgamos. Pero lo más importante también es que profesor y están haciendo nuevas carreras y queremos ver también cómo funciona el comportamiento humano con todas las tecnologías y todo esto. Así que vamos a presentar a Andrés Resnick hoy. Así que bueno, muchas gracias y muy bienvenido. ¿Qué tal? No, gracias a ustedes por invitarme, un gusto, che. Buenísimo. ¿Con qué arrancamos, Luchito? Bueno, vamos a arrancar primero, como siempre, conociéndolo un poquito más. Así que, nada, Andrés, contanos un poquito de a dónde sos, hace cuánto... Contanos un poquito desde tu infancia, ¿Cómo fuiste viendo esto que hoy sos, ¿no? Porque es muy difícil tenemos gente en la comunidad, gente muy chica, gente que no sabe qué estudiar. ¿Y cómo Andrés comenzó? A eso nos interesa. Bueno, yo tengo una trayectoria bastante cambiante. Fui haciendo diversas cosas, pero tal vez algo que tiene que ver con lo que hago hoy y que hacía mucho en la infancia es que a mí me gustaba mucho la magia. Entonces, de muy chiquito hacía cursos de ilusionismo. Y el ilusionismo es el arte del engaño. Y para engañar a las personas tenés que entender la mente humana. Entonces yo sin darme cuenta ya de muy chiquito estaba estudiando sobre cosas que hoy enseño en la universidad, que tiene que ver con cómo funciona la mente. En el medio fue zigzagueante mi trayectoria porque en el medio hice una carrera como físico, hice licenciatura y doctorado en física en un área que era física pura y dura, ecuaciones de Maxwell, propagación de luz dentro de fibras ópticas. Mi tesis de doctorado fue sobre la simulación de la propagación de pulsos de luz en fibras ópticas de larga distancia. ¿Qué pasa cuando un pulso de luz de picosegundos se propaga durante miles de kilómetros? Y después, a los 30 y pico años, empecé a conocer a Mariano Sigman, que es como un fundador de la neurociencia argentina en muchos sentidos. Y ahí empecé a interesarme mucho por las redes neuronales, por la neurociencia en general. Y empecé a estudiar más neurociencia y comportamiento humano, pero dándome cuenta ya en ese momento que todo el conocimiento que yo traía de los libros que había leído en mi infancia, adolescencia y durante toda mi vida, medio como hobby, que eran los libros de magia, ilusionismo, de la psicología del engaño, me estaban sirviendo mucho para ese cambio, si se quiere, en mi trayectoria académica, que era pasar de estudiar física pura y dura a estudiar cuestiones más del comportamiento humano. Y ya entonces hace 15 años que empecé esa transición y ahora ya hace casi 2 años que estoy en la Escuela de Negocios de la Universidad Torcuato Di Tella, donde soy profesor de la carrera de tecnología digital, de economía empresarial, de administración de empresas y ahora de la nueva carrera que se está abriendo el año que viene, que es licenciatura en ciencia del comportamiento. Ese es como un gran resumen, si se quiere, de mi trayectoria hasta el día de hoy. Gran resumen porque tengo 47 años, entonces, puedo hacer... Cuando uno lee uno mismo podría hablar, desarrollar, hacer un doble clic en cada uno de estos puntos y desarrollar, pero creo que ese es un resumen aproximado que está bien. Bien, me gusta. Y ahí te hago una pregunta, porque es difícil también encontrar un científico que le guste la comunicación, que le guste el entretenimiento. Sí. No sé, hay casos, a mí me gusta mucho Javier Santolaya de España. Claro. Y él tenía un grupo de stand-up que sí, iban por todos lados. Bueno, en tu caso fue lo de Matemagia. Exacto, sí. A mí me gusta mucho. A mí siempre, en función de que me gustaba hacer magia,
estudié mucho el tema de la presentación escénica, de la puesta en escena, de la psicología del arte dramático, digamos. Y entonces durante mucho tiempo tuve un espectáculo que se llamaba Matemagia, donde mezclaba mis dos grandes pasiones, que es el ilusionismo y la ciencia. Entonces había juegos con números, chistes nerds, cosas así, bien de nicho. Hoy lo hice muchos años en Tecnópolis, después lo hice en Paseo La Plaza. Y hoy en día, bueno, a veces me contratan en eventos privados y lo hago, pero si no hago el show entero de Matemagia, en todas mis charlas meto un poco de eso, porque cuando hablo de neurociencia del aprendizaje siempre muestro un poco, por ejemplo, de las cosas que puedo hacer con el cálculo mental. Ahora me voy, dentro de un mes más o menos, me voy una semana a Costa Rica, me invito a una universidad a hacer shows de Matemagia. Entonces, como que sigue siendo... Bueno, y es lo que me abrió las puertas a la TV pública. Bueno, eso me lo salté un poco en el medio. Durante 7 años conduje la Liga de la Ciencia en la TV pública. Bueno, la sigo conduciendo porque siguen pasando los programas repetidos, pero... Como Casados con Hijos, ahí aparece. Claro, como Casados con Hijos, sí. Ahí gané el Martín Fierro, de hecho, ahí fue el que gané el Martín Fierro. Pero, bueno, no me acuerdo a qué venía esto, por qué lo mencioné. No, de cómo hiciste, por qué elegir la divulgación de este lado, desde el lado escenas y todas esas cosas. Claro, bueno, es que a mí me gusta un poco el concepto de que la ciencia se puede disfrutar sin ser científico, como puedes disfrutar de la música sin ser músico. Y entonces me encanta tratar de hacer eso, de mostrar en público general lo fascinante que es la ciencia. Y también hay algo de placer, de hedonismo, y que me gusta hacerlo. Yo de chiquito ya leía a los divulgadores y veía prefería ver un documental que un dibujito animado de chiquito, ya como que me gustaba mucho el tema de gente que me explique cosas. Y bueno, y creo que he leído mucho, he visto mucho al respecto, y entonces también me gusta hacerlo. Y por otro lado, más allá que me gusta, y hay cierto hedonismo en eso, también es verdad que yo pienso que es bueno para el mundo. Siento que es como el propósito de mi vida tiene que ver con eso. Como todos queremos sentir que nuestra vida sirve para que el mundo sea mejor. Y yo siento que mi forma de hacer que el mundo sea mejor es divulgar ciencia, tratar de contagiar la pasión por el conocimiento basado en razonamientos y evidencias. Y entonces también me da como ese placer. En otros momentos de mi vida, yo en mi juventud milité en partidos de izquierda. Después fui parte de un colectivo de divulgadores de ciencia y siempre sentir como comunidad, que es lindo, ¿viste? Como sentir que estás haciendo algo que va a transformar el mundo con otros, es lindo. Y hoy en día esa energía la canalizo un poco a través de la comunicación de la ciencia y el grupo de gente maravilloso con el que me rodeo cuando hago eso, porque luego somos una comunidad, creo yo, muy linda de gente que se conoce y que se apoya y que de hecho ahora estoy con un proyecto ahí de crear una cooperativa de comunicación de la ciencia. A ver si me sale. Me parece que el formato cooperativa es lindo porque hace que no haya el miedo de una apropiación unilateral del trabajo de todos, ¿no? Que es uno de los grandes miedos en cualquier proyecto de producción de conocimiento por pares. El principal ejemplo de esto es el software libre, pero creo que el software libre es un ejemplo particular de un fenómeno más general que surge a principios del siglo, que es el de la producción de conocimiento por pares. Que es un misterio. Hoy en día los pibes están acostumbrados, ven de qué estás hablando. No, pero pará, yo tengo 47 años. Cuando empezó el software libre, uno decía, esto no va a funcionar, boludo. ¿Cómo vas a competir con empresas que tienen funcionarios, que trabajan, y vos con 5 nerds que están ahí en sus casas sin cobrar nada vas a ganarle? Y le ganó. O sea, Linux le ganó en los servidores de todo el mundo, le ganó a Microsoft. O sea, desde la lógica económica clásica, eso no debería existir. El software libre no debería existir. Entonces, como fenómeno humano, me parece súper interesante. Hay un autor que me gusta mucho, de Javen Clark, un abogado de Yale University. Tipo, da unas charlas fabulosas, barbudo, así parece Platón. Y tiene un escrito muy lindo. Yo lo leí en el 2003. ¿Saben lo que había aparecido en un momento que tampoco lo podía creer que funcionara? Wikipedia. Todos decíamos cuando. Claro, es imposible. Dijimos por primera vez que era Wikipedia y decían, ¿cómo funciona? Lo puede editar cualquiera. Claro, eso no funciona. Y el tipo vino a Brasil, yo vivía en Brasil, dio una charla sobre Wikipedia y elaboró un poco esto, trató de elaborar una teoría que tratara de entender en qué circunstancias un proyecto de comunicación, de producción pública, de producción de conocimiento por pares, puede funcionar y cuáles son los peligros y por qué fracasan o por qué florecen. Y creo que en algo como lo que yo quiero montar, que es una... Yo lo que pienso, me re extiendo, ustedes me frenan y yo... Nosotros, quédate tranquilo que nos encanta aprender, por eso es el podcast, ¿no? Poder tener gente que nos pueda dejar una enseñanza también, ¿no? Y está muy bueno lo que estás diciendo, ¿no? Buenísimo. Sí, intercambiar ideas a mí, yo creo mucho en el poder de la conversación. Pero bueno, decía que a mí me parece que hay un lugar en la Argentina, y en el mundo probablemente, pero en la Argentina en particular, para la creación de
algo así como un think tank o un grupo de personas que hacen ciencia y en la cual todos puedan confiar independientemente del partido al que apoyan o de su ideología, porque creo que la ciencia se politizó mucho. Yo me peleo mucho con mis colegas científicos cuando salen a hacer comunicados. No sé, la Sociedad Argentina de Neurociencia hizo un comunicado ante las elecciones anti-Milei, que independientemente de mi posición sobre Milei, que la verdad que no es buena, me parece que no corresponde. O sea, una asociación de ciencia tiene que ser casi como la Cruz Roja. Es como, si viene la próxima pandemia que ataca el cerebro, un virus, tiene que la gente poder confiar en la Sociedad Argentina de Neurociencia. Y tienen que confiar porque saben que somos en un punto como un organismo neutro que no se mete en ese tipo de temas. Si quieren hacer un comunicado anti-Milei, bueno, tienen sus sindicatos, tienen nosotros, pero las asociaciones científicas deben permanecer. Justo hoy me mandó Joaco Navajas, un investigador de ITERA también, un paper que muestra un poco eso, que cuanto más perciben las personas que un científico o científica está politizado, menos confían en su ciencia. Pero no, algo importante creo también para que la gente entre en contexto en esto de neurociencia es entender cómo funciona nuestro cerebro con todos los inputs y todas estas cosas que vos decís, como por ejemplo el clima te puede afectar a vos. Claro. ¿Cuáles son las cosas que más nos afectan en nuestra forma de pensar? De pensar. Sí. Bueno, yo creo que ahí es muy fundamental, por un lado, tu educación, tu crianza, y por otro lado, también el contexto en el que estás, si consideras que alguien es de tu grupo o no es de tu grupo. Después, a ver, generalmente cuando hablamos de comportamiento humano complejo, algo que siempre ocurre es que cuando tratás de entender las diferencias entre nosotros, por qué somos diferentes, lo que ves generalmente es que la mitad de nuestras diferencias se explican por cuestiones ambientales, de crianza y cultura, y la mitad por cuestiones genéticas. Mira. Y eso a la gente le suele sorprender, creo que por una cuestión también de cómo nos educaron y las cosas que nos dijeron sobre qué entendíamos sobre el comportamiento humano. A la gente le sorprende que, por ejemplo, tu rasgo de personalidad pueda depender de tus genes. Pero hoy en día sabemos que es así, sin lugar a dudas. Que vos seas más o menos extrovertido, más o menos diligente con tus tareas, más o menos abierto a nuevas experiencias, más o menos neurótico. Depende en buena medida de tus genes también. Grosso modo, un 50% de nuestras diferencias se explican por diferencias en nuestros genes. Y después el otro 50% no está claro del todo por qué es. Y yo creo que hay mucho ruido también, mucho ruido en el sentido no de ruido de que no entendemos, sino que aleatoriedad intrínseca a la naturaleza. Hay algo que hasta tiene su gracia que es así, que el humano sea medio imposible de entender, ¿no? O sea, no hay ninguna variable que yo pueda decir, che, me di esto, esto y esto, y vas a hacer como piensa esa persona, porque puede pasar cualquier cosa. Entonces me parece que hay también un papel importante ahí que tiene que ver con eso, con pura aleatoriedad, inclusive aleatoriedad física, a nivel de ruido térmico, como decimos en lo físico, vibraciones aleatorias, ruidosas, intrínsecas, por ejemplo, durante el desarrollo embrionario de tu cerebro. Puede ser que de pura casualidad una neurona se conectó con la de la derecha y no con la de la izquierda, y eso genera un bucle de retroalimentación que hace que eso genere una mudanza, un cambio macroscópico de comportamiento. Digamos. Entonces también hay cierta aleatoriedad, un poco de genes y un poco de crianza y ambientes. Generalmente, por ejemplo, que las personas sean o no religiosas, en general van a tener la religión de sus padres. Entonces, como que la crianza influye mucho, a pesar de que, bueno, después, por supuesto, eso puede cambiar, pero me parece que si tuviera que decirte, los factores fundamentales son la genética, el azar y la crianza, la educación. Básicamente. Después, en ciertos contextos, creo que el principal sesgo que tenemos es el sesgo de out-group, in-group, ¿no? Los que son de mi grupo y los que son los que no son con de esto mi me grupo. identifico, con esto no. Con esto me identifico, con esto no. Tenés cierta. ¿Vieron Intensamente 2? Ay, no lo llegué a ver. No la vieron todavía. Bueno, está bien, sí, como que explica bien cómo los pensamientos generan creencias y las creencias generan identidades. Vos tenés pensamientos, eso hace que genere ciertas creencias y ciertas creencias suficientemente afianzadas generan de tu identidad. Cuando sentís que tu identidad o la de tu grupo está atacada es cuando más te enfureces y más querés evitar que eso pase. Hay ciertas como creencias que vos sentís que son parte de tu identidad y que es muy difícil que puedas cambiar de opinión sobre eso. Todos pensamos que no, que obvio que esto que es tan fundamental en mi creencia es obvio que tiene que ser así. Pero nada, son cosas que yo creo que eso explica en buena medida también la dinámica social de hoy, que es que tantas personas se sienten tan ofendidas por el pensamiento de otras que simplemente tuvieron una crianza diferente y tuvieron fuentes diferentes de información, pero no son malas personas, tienen otras fuentes.
¿no? Hoy en día. Y ahí te hago una pregunta para retrucarte esto. Si depende de los genes, si depende del contexto y de la gente que te crió, de tu educación, ¿cuánto depende de verdad de nosotros poder cambiar esa identidad? Sí, por eso yo creo que depende un montón, pero a eso, y yo creo que a eso se le llama pensamiento crítico, básicamente. Pensamiento crítico Bien. es eso, es poder criticar tus propias ideas y ir un poco contra la inercia de la educación en la que te criaste, el ambiente en la que te criaste. Yo tengo un paper sobre eso en una revista científica y ahora estamos haciendo otro estudio donde tratamos de ver qué pasa en la cabeza de las personas cuando se dan cuenta que se equivocaron, ¿no? Porque, viste, vos muchas veces estás hablando y decís algo y al microsegundo te das cuenta que dijiste una boludez. Y vos decís, ¿cómo te diste cuenta si vos lo estás diciendo? O sea, que vos tenés una persona adentro que está mirando y escuchando lo que vos mismo decís. Y en un punto sí, somos todos un poco esquizofrénicos. En un punto sí, todos tenemos en el cerebro circuitos de detección y corrección y monitoreo de lo que estamos diciendo y detección de errores y corrección de esos errores. Creo que hay razones evolutivas para que eso sea así. Y yo creo que el entrenamiento de esos circuitos que monitorean lo que vos mismo decís es un poco el objetivo fundamental de la educación y es lo que yo definiría como pensamiento crítico. Porque la gente piensa que pensamiento crítico es criticar a los demás. Y en realidad pensamiento crítico es fundamentalmente criticarte a vos mismo, porque no hay nadie más fácil de engañar que vos mismo. El autoengaño es una característica general del cerebro humano. Entonces me gusta verlo de esa forma, el pensamiento crítico como capacidad de criticarte a vos mismo, como que eso debe ser lo que hace la educación. Me gusta la analogía de pensar que la educación nos da las herramientas para escalar las montañas de la evidencia y sumergirnos en las profundidades de la lógica, perspectivas de las cuales podemos ver nuestras propias ideas y someterlas al escrutinio de la lógica y la razón para ver si sobreviven o no a ese escrutinio. Me parece que cuando te educás, aprendés a pensar sobre los temas y lo que termina pasando es que ya no podés dejar de darte cuenta en buena medida muchas veces cuando decís una tontería. Vos no elegís creer que 2 más 2 es 4 y no 5. Vos no podrías creer que 5. Por más que te dijera, mira, tengo un escáner cerebral y si no crees, yo puedo saber qué estás pensando. Y si no crees que 2 más, si vos crees que 2 más 2 es 5, te doy 10 millones de dólares. No lo podés creer, no lo lográs. Vos sabés, o vos no lográs elegir entender que si A implica B y B implica C, entonces A implica C. Lo digo rápido, pero si lo digo de nuevo, A implica B, B implica C, entonces A implica C. Eso es verdad, es una verdad de la rosca. Y una vez que lo entendés, no elegís asumir que eso es verdad. Simplemente te pasa que lo asumís. Y la educación debería ser eso. Debería ser que cuando vos decís algo que es una tontería, poder darte cuenta a través de estas herramientas que vas adquiriendo con la educación de que dijiste una tontería. ¿No? Me gusta pensarlo de esa forma y me gusta pensarlo, volviendo al propósito, que en la medida que las personas se eduquen más y aprendan a tener una visión más basada en razonamientos y evidencias, vamos a lograr calmar un poco este nivel de agresividad y violencia que existe hoy en día en todo el mundo, creo yo, esta polarización gigantesca que estamos viendo y esta intolerancia que estamos viendo hacia quien piensa diferente. Y ahí hablando un poquito de todos los pensamientos y todo, ¿qué pensás hoy en día con todos los estímulos que tenemos con la tecnología, ¿no? Sí. Que hace bien o que hace mal para una persona joven, ¿no? Que hoy que nosotros somos emigrantes Claro. de esta era, ¿no? Entonces no nos hemos criado con una laptop ni con un celular. Es verdad. Jugábamos de otra manera, jugábamos al fútbol en la calle, bueno, por lo menos yo. Yo también, sí. Entonces, ¿qué pensás que hoy en día para la juventud y todo eso, ¿en qué cambia, ¿no? En la forma de pensar? Hoy en día justo tuvimos a Chris Mewi, también una persona que está con inteligencia artificial, y nos decía que hoy en día en China o en Japón, no recuerdo exactamente, decía que los chicos ya hoy en día no prefieren salir a jugar, sino que viven encerrados. Entonces, Claro, sí, ese es el gran peligro, ese es el gran tema en la educación a nivel mundial. Ahora salió un libro de Jonathan Haidt en Estados Unidos llamado La generación ansiosa, que habla de todo esto y es sin duda ese gran tema en educación, el papel de los celulares sobre todo en educación, porque los chicos no pueden estar más de 5 minutos sin chequear notificaciones sobre el celu, se agarra mucha ansiedad. Las redes sociales en particular parecen sobreestimar el cerebro social, así como el porno sobreestima el cerebro sexual, o el azúcar y la harina sobreestima la parte del cerebro que quiere comida. El Instagram y las redes sociales sobreestimulan el cerebro social que está todo el tiempo preocupado con la reputación y qué opinan los demás de nosotros. Entonces es sin lugar a dudas el gran enemigo. Creo yo que hay mucha evidencia ya a esta altura de que hay una relación causal entre una educación que abandona el juego físico y se basa ahora en celulares, una relación causal entre eso y la crisis de salud mental que estamos viendo entre los jóvenes, sobre todo entre las jóvenes,
en casi todas partes del mundo hay estadísticas asustadoras. En Estados Unidos, ¿asustadoras se dice o es una portuguesada eso? Quedó bien igual. Bueno, queda bien. Pero para hacer una idea, la estadística más robusta, porque además no es que se cambió la forma de diagnosticar, sino que es sí o no, es los suicidios. Y se cuadriplicó la tasa de suicidios entre chicas jóvenes. Chicas, porque las chicas son las que van, a los chicos de 2 años le dan celular y se ponen a jugar jueguitos. Las chicas van más rápidamente a las redes sociales, que es un ambiente completamente tóxico a esa edad. Y entonces yo creo que hay bastante evidencia causal de que son los celulares, las redes sociales, no los celulares, porque los celulares pueden ser aliados en la educación. Tal cual, tal cual. Pero las redes sociales son el gran peligro y creo que ahora se tienen que empezar y se van a empezar a tomar medidas en relación a esto. Los ministerios de educación, de todo el mundo está el tema de la ludopatía también, que está empezando a emerger como una problemática también muy moderna. Pero para que se den una idea, yo siempre digo esto a mis alumnos para enfatizar esto. El otro día escuché a Sandra Rossi, que es la psicóloga neurocientífica de River de Gallardo, como un equipo muy exitoso. Y ella cuenta que los chicos que van a entrenar, o sea, en River recién chicos de los 10 años en adelante, y esos entrenan todo el día. Y desde que llegan a las 8 de la mañana al entrenamiento hasta que se van a las 6 de la tarde, el celular lo dejan en la puerta. Ni para almorzar se lo dejan agarrar. Porque son plenamente conscientes que el aprendizaje requiere concentración y foco en lo que se está aprendiendo. Y el almuerzo necesita socializar y conocer. Creo que hay un enorme peligro ahí que estamos aprendiendo a... Es todo como decir, bueno, para nosotros esto es completamente... o sea, es otro mundo el que nosotros nos educamos. No tiene nada que ver con esto. Entonces estamos un poco aprendiendo y adaptándonos a esta nueva realidad, pero creo que todo indica que en el futuro vamos a ser mucho más conscientes del peligro que implica tener un celular todo el día en el bolsillo. Nuestra generación le decía a la televisión, le decía a la caja boba. Le decía la caja boba porque nos damos cuenta que el que miraba mucha tele aprendía peor. Y ahora los chicos tienen la caja boba 100% del tiempo, 7x24. Y para mirar lo que quieran, porque antes para te mirar lo que ponían quieran lo con que una querían. variedad. Claro. Eso genera ansiedad porque estamos a un clic de todo. O sea, claro. O sea, ¿cómo es que me decía? Mi mamá me decía, la era el microondas, todo al instante. O sea, claro, exacto. Sí. Entonces eso es un poco, te pregunto como docente, ¿no? ¿Cómo se tratan o cómo lo ven las universidades hoy en día, ¿no? Porque cada vez los chicos ya vienen sobreestimulados con un montón de información que está en internet, ¿no? Y qué es real y qué no es real. Hoy con inteligencia artificial eso creo que también se va para la clase más joven, porque ya el que tiene un poco de conciencia, ya por lo menos yo sigo leyendo libros de papel. Sí. Entonces esas cosas por ahí no las perdemos, pero para esta gente hoy en día ya creo que está todo en un celular y es eso, el algoritmo que te pone ansioso. Sí, hay que ver cómo evoluciona. Es verdad que hoy en día se lee mucho menos lo que leíamos nosotros. Tenés muchas más opciones también para hacer cosas, en vez de quedarte leyendo un libro como hacíamos nosotros muchas veces. Nosotros como docentes, yo lo que hago es tratar de hacer una clase lo más entretenida posible. También es verdad que un poco obliga esto a los docentes, y está bien que así sea, a preparar mejor las clases, hacerlas más entretenidas, a entender su dinámica. Y eso está bueno. Yo insisto mucho el primer día de clase con los chicos. Chicos, ya están acá, dejen esta hora y media de clase, no agarren el celu, te vas a distraer. Les hago unos juegos de magia donde les muestro que si se distraen no entienden nada de lo que está pasando sin que te des cuenta. Eso te escuché ayer en el podcast, que cuando vos haces esas cosas también para sorprender, que cuando te sorprendés, después de ese momento de sorpresa, aprendés mucho más. Sí, aprendés mucho más. Cuando estás sorprendido, cuando estás en un estado de sorpresa, estás atento y aprendés mucho mejor. Siempre me gusta contar la historia de Daniel Córdoba, que no sé si me escuchaste contarla, pero Daniel Córdoba es un salteño, que era un salteño, murió hace poco, pero que en el año 1993 en la Argentina se aprobó la Ley Federal de Educación y se sacó buena parte de la física de los secundarios. Y él, indignado por eso, dijo, los sábados a la mañana los chicos de Salta que quieran ir a mi casa a aprender física, yo les enseño. Y para hacer la historia corta, unos 10 o 15 años después, hasta el 30% de los chicos que entraban a Balseiro, el instituto por excelencia de las ciencias exactas argentinas, hasta el 30% de los chicos que entraban a Balseiro, después de pasar por un examen muy riguroso, venían de Salta. ¿Y qué había en Salta? Estaba Daniel Córdoba. Y cuando me lo conté por primera vez a Daniel, le digo, Daniel, ¿qué es lo que haces bien? Contame, quiero tu néctar, pasame tu miel. Y me dice algo, un poco lo que estamos diciendo, es, mira, yo la verdad es así, a ver, algo que él no me dijo y que yo sé, es que él conocía, durante décadas enseñó eso, o sea, conoce cada error que puede cometer un alumno, sabe cada detalle del contenido de lo que tiene que enseñar, o sea, eso ni hablar que lo sabe excelentemente bien. Pero además él me decía, y una pasión absoluta, un tipo que los sábados a la mañana se pone a clase de física, imagínate, eso también contagia. Pero él me decía esto, me decía, yo media hora, 40 minutos de física pura y dura, mucho foco y concentración, y después 10 minutos de lo que yo llamo mi stand-up. Como que él me echaba
foco, concentración, esfuerzo, con un poco de relajación, chiste, boludeo. Foco, concentración, esfuerzo, chiste, boludeo, que sí, como hacer como iteraciones, sprints, que te permite. Es impresionante, vos le decís a la gente ahora que lo haga y te dicen, che, hice 3 sprints de 40 minutos y avancé más que todos esos días que estoy todo el día boludeando, que a 5 minutos me estoy con el celo. Ese es un poco mi consejo para mis alumnos también. Cuando hayan que estudiar por una materia, hagan sprint de 30, 40, lo que aguanten, lo que sea, que uno tiene sus propios límites, pero con descansos y zanahorias también eso está bueno, ponerte como bueno, si logro, después de este sprint me tomo un café, después del día si hice los 3 sprints los hice bien, me regalo un helado, después si aprobé esta materia me regalo un viaje a no sé dónde, como ponerte tus propias zanahorias para poder... Para motivarte, ¿no? Para motivarte, claro, cuando estás estudiando. Y eso es algo que no va a cambiar. A mí me gusta mucho, estoy dando muchas charlas sobre cómo va a impactar en la educación la inteligencia artificial, por ejemplo, y van a cambiar muchas cosas, obvio, pero lo que no va a cambiar es que necesitas concentración, foco y esfuerzo para aprender. Eso no va a cambiar. La gente piensa el chip de Elon Musk. Bueno, tiene aplicaciones médicas bastante específicas, pero no va a pasar que te instalen un chip en la cabeza y aprendas aritmética o geometría. Eso no va a pasar ni en 10, ni en 15, ni en 100 años. Eso no va a pasar. El aprendizaje va a seguir dependiendo de la construcción de rutas neuronales que llevan tiempo y esfuerzo en crearse y solo se crean cuando se disparan una serie de procesos bioquímicos que se disparan cuando te concentras y te focalizas. Entonces, eso va a seguir siendo así. El otro día dije esto en un colegio, por una charla para directores de colegios de todo el país, y hay un señor de Jujuy que levanta la mano, director de un colegio preuniversitario en Jujuy, y me dice, nosotros, porque yo le cuento que mi mamá le dice a sus nietos, a mis sobrinos, que el principal indicador de cómo les va a ir una materia es cuántas horas de cola en la silla han metido para estudiar para esa materia. Y el tipo se levantó y dice, sí, nosotros a nuestros alumnos cuando les va mal los mandamos al oráculo. Digo, ¿al oráculo? ¿Cómo al oráculo? Al oráculo. Oráculo en la silla, eso te va a ir mejor. Es como que... Claro. No falla. Eso no falla. Es como... obvio que hay personas con más y menos facilidad para las cosas, no hay que negarlo. Pero también es verdad que una persona con facilidad que no estudia queda muy fácilmente atrás de una persona con poca facilidad que le mete mucho esfuerzo y estudio. Y eso no va a cambiar. Eso... ¿Esfuerzo mata talento, decís ahí? Bueno, depende cuánto, ¿no? Pero en general sí. Si vos tenés talento innato, pero no le pones esfuerzo, no. Hay un mito como No te que sirve son las para nada. 10.000 horas. Sí, ese mito lo popularizó Malcolm Gladwell en su libro Outliers, basado mucho en los trabajos de un investigador norteamericano de la década del 70, Simmons, que estudió a los grandes ajedrecistas. Y es y no es un mito. O sea, para mí él exageró. Él lo que hizo fue un poco ningunear el papel que sí tiene la biología y la genética. Hay personas que tienen facilidad. Messi no es Messi solo porque le puso mucho esfuerzo. Le puso mucho esfuerzo. Ahí están sus fotos de él entrenando solo en los feriados. Por supuesto le puso más esfuerzo que nadie, pero que tuvo facilidad genética, que ganó en la lotería genética, en la explosión muscular, con la rapidez de pensamiento, con su visión, con su equilibrio, sin lugar a dudas también. Entonces como que para mí las dos cosas son importantes. No hay que negar el valor del esfuerzo y de las 10.000 horas para transformarte en un experto en algo, pero tampoco hay que negar que cuando estamos hablando de la elite, los mejores de los mejores, esos además del esfuerzo, que sin duda es necesario, 100%. además de eso tuvieron suerte de la lotería genética. Claro. Tal cual. Caso Cristiano Ronaldo. Sí, O claro. Michael Phelps. Sí. Y negarlo es medio peligroso, porque si un chico que de repente no tuvo suerte en la lotería genética, se siente un boludo, claro, porque dice, che, yo me esfuerzo, no me sale, ¿qué estará pasando? Y al revés no se podría hacer vos, por ejemplo, mirando a un chico y viendo, bueno, estas pueden ser sus cualidades genéticas, imagínate darle impulso por ahí, por ese lado. No, sí, eso, claro, hoy en día nosotros tratamos de hacer, yo creo que lo de la genética va a llegar en breve, lo de tratar de detectar grupos de riesgo, porque la genética no determina, influye, como te predispone. Claro. Pero hay gente, no sé, por ejemplo, la genética influye, por ejemplo, en tu capacidad para aprendizaje de la matemática. Eso influye. O lectoescritura, yo tengo dislexia, ¿no? Ya me costó mucho lectoescritura. Vos también dislexia, bueno, acá somos dos, ¿ves? Pero, digo, yo creo que en algún momento va a llegar los puntajes poligénicos para la dislexia. Te van a decir, che, por tus genes vos estás en riesgo de desarrollar dislexia y tenemos que estar más atentos en tu desarrollo. Pero hasta que eso llegue, que tarde o temprano va a llegar, lo que estamos tratando, yo estoy tratando de convencer ahora a la comunidad, en mi batalla acá de mini granito de arena en un cambio como gustaría que haya, es darnos cuenta que cuanto antes detectemos a una persona con dislexia, con discalculia, que la tiene por cuestiones genéticas. La mayor parte de las veces tiene que ver con la genética, con una malformación en la parte del... ¿A vos te cuesta también a veces las T y D, por ejemplo, algunos confundís sonidos? A mí me pasa, yo me enteré de grande, porque yo estudiaba y siempre Sí. a mí me daba vergüenza estar adelante. Y cuando pasaba al frente
leía mal. Leías mal, claro. Y era porque este ojo casi no veo. Ah, mira. Eh, Claro, ¿ves? siempre me falta, o sea, leo casi con uno. Y eso entonces, claro, bueno, ¿ves? eso me genera, y después de grande, cuando fui vos tenés dislexia, como Claro. se puso de moda, Claro, cuando que se es empezó a hablar de dislexia, porque en su dislexia. momento, o sea, Sí, era sí. mi problema de vista, o sea, yo este ojo casi no Claro, veo, claro. es un ojo bobo, se le llama, o sea, que durante mucho Como tiempo... la caja boba, el ojo bobo. Claro, el ojo bobo, sí, sí, como sí, que sí. no le enseñé a ver, me tenía que tapar, pero a mí eso no me... Nosotros somos, mi familia es de San Juan, entonces teníamos que ir a Capital para ir a un Claro. oftalmólogo, entonces Claro. era todo un proceso y nada, a mí se me generó de grande y yo me metí en la cabeza, yo leí un libro completo a mis 25 años. Ay, Porque claro, mirá. Que n- tenías me- baja me- autoestima con eso, sí, pensabas que no servías para eso. yo dije, me voy a morir y nunca voy a leer un No, libro, o sea, esa era mi autoestima, nunca voy a terminar de leer claro. un libro porque siempre no me Bueno, entretenía porque me mira. costaba tanto el enfoque, Claro. se me perdía y se me perdía Claro, la leer. claro. Bueno, después con el tiempo, cuando leí mi primer libro, me puse a llorar, me acuerdo cuando lo terminé me puse a mirá. llorar. ¿Cuál fue? Padre rico, padre pobre. Ah, mirá. ¿En serio? Sí, Ah, mirá. por eso es como que me enfoqué en eso y me puse a llorar porque, te juro, terminé de leer la última página Mirá. y fue una emoción instantánea de ponerme a llorar y, Mirá qué y loco. respirar y bueno, y ahí me empezó a gustar, hoy me gusta, hoy leo Claro. 10, 15 minutos por día, pero Pero que es un porque montón. lo fui entrenando después Claro. que cuando encontré eso que me gustaba, pero al principio Mirá. yo dije, ya está, es algo que no Mirá. voy a hacer nunca. Y Che, hoy, tenés que decirle al autor de Padre Rico, Padre Pobre que A Robert se Kiyosaki, va a ¿no? emocionar. Un abrazo ahí. Sí, sí. El Pero abrazo. sí, porque era un libro que me entretenía. Yo también Sí. venía del tema de las finanzas con mi familia, como que muy bastardeado todo ese tema. Entonces, como que. Todos dije, tuvimos al padre pobre. Claro, entonces- Algunos pocos lograron. Ahí tiene el padre rico. El rico no estaba, el rico no estaba. entonces Sí. eso fue como que me motivó. Dije, bueno, yo tengo que hacer un cambio y lo Mirá. terminé de leer. Obviamente me llevó muchísimo más tiempo que una persona que lee constante. Claro, Pero claro. entonces hoy me formé un hábito de leer por lo menos todos los días, 10 Pero- paginitas. Claro. Como que eso ya me hace un entrenamiento. Claro, pero si vos detectás, justamente, si vos detectás a los chicos que van a tener problemas en el desarrollo de diferentes habilidades tempranamente, intervenís tempranamente y es mucho más efectiva la intervención. Porque los agarrás a los 4 o 5 años cuando la plasticidad neuronal es extrema, son una esponja que absorben todo y cualquier cosa biológica de desarrollo atípico en el cerebro se compensa por la plasticidad. Y lamentablemente en Argentina no se hace mucho, esto se llaman screeners. Vos tenés que hacer screeners para ver si un chico está en riesgo de desarrollar discalculia o dislexia o cualquier otro trastorno del aprendizaje. Y en Argentina no solo eso, sino que se pierde mucho la oportunidad en jardín de infantes de hacer juego dirigido hacia el aprendizaje. Como que es un desperdicio que los chicos empiecen lectoescritura y matemática básica en séptimo grado, a los 7 años en primer grado recién. Vos ya podés, todos los países que les va bien en las pruebas internacionales estandarizadas de educación, son países que empiezan mucho antes. No es que no juegan los chicos, pero los chicos en jardín, si vos les proponés juegos, juegan a cualquier cosa. Y muchos de los juegos tienen que ver con ya adquirir conocimiento de la conciencia fonológica de los sonidos de las letras. Claro, se llama juego dirigido. Y en Argentina se hace poco, va cambiando, pero en muchos... El otro día me contaba una especialista en educación que en muchos lugares es hasta mala palabra el juego dirigido en el jardín. No, el chico tiene que dibujar, correr, ser libre. Como que bueno, sí, todo bien, tiene que ser libre, pero ya que se prende en cualquiera, proponerle juegos divertidos que tengan que ver con alfabetización y matemática básica, que se va a copar igual, se recopan los pibes. Claro. Sí, exacto. Y ahí podés aprender. Hay algo que me encantó la otra vez, la tienen que ver todo el mundo, yo se le digo. Una serie española que se llama La vida secreta de los niños, que ponen a chicos de 3, 4, 5 años como en un jardín, pero que pueden jugar y están los psicólogos atrás viendo cómo se comportan ellos muy bueno. cuando entra alguien nuevo, cuando hay parejita. Y la verdad que eso, porque te sentís reflejado vos también, porque al final somos como niños cuando conocemos a alguien nuevo y los tenemos que presentar. Sí. Entonces eso siempre lo recomiendo. No, ni hablar, sí. Para mí eso es otra de las cosas que cambian en la educación, lo de detección temprana de trastornos del aprendizaje y las intervenciones tempranas que creo que van a mejorar un montón el tema del aprendizaje, que la verdad que en los últimos años a Argentina le está yendo mal, francamente mal, tanto en matemática como en lectoescritura. Pero bueno, estamos ahí dando la batalla, la pelea. Hay que seguir. Bueno, Hay que seguir. escribiste 3 libros también.
Escribí 3, sí, 4, en realidad sí. Uno medio con mi hermano Tomás, que es profesor de escuela primaria. Okay. Escribimos un libro para niños que se llama Retos Asombrosos. Ese fue uno de los primeros, ¿no? Ese sí, fue en realidad después escribí primero neuromagia, después atletismo mental, después Retos Asombrosos y después tabú. Ese es el último. El último es tabú, sí. ¿Y por qué tabú ¿Tabú? ¿Por qué tabú? Porque bueno, un poco lo que estamos hablando recién, yo siempre viví en ambientes académicos, universitarios, Toda mi vida pasó en laboratorios, universidades. Son ambientes que, bueno, como todo el mundo sabe, el 90% somos, digo, porque yo también me podría... no me gustan las etiquetas, pero si me pones un cuestionario, tengo que elegir entre progresista y conservador, yo soy progresista, digamos, y creo que el 90% de los académicos son progresistas. Frente a esta pregunta se definirían como progresistas, y en esos ambientes el tema de la biología del comportamiento humano es un tema tabú. Es un tema que, si vos decís, por ejemplo, que lo que dijimos recién, que usted lo toma con naturalidad, pero para mucha gente le parece, hoy en día está cambiando eso, pero hasta hace pocos años atrás yo te decía que muchos chicos tienen dificultades en matemática por una cuestión de mala suerte en la lotería genética y te decían casi que sos un nazista. Claro, que cómo vas a pensar eso, sí. O qué sé yo, algo que hoy en día se sabe bien, que también tu condición sexual, si te sentís atraído por personas de tu mismo sexo o no, también tiene una influencia de los genes. Eso se sabe, o sea, no tiene nada de malo ni bueno, nada, es así. Y para muchas personas eso es como, ¿qué me estás? Como que toda esa genética de comportamiento humano piensan que es igual a Hitler, ¿viste? Claro. A mí me pasa porque como que sentís que no podés cambiarlo, entonces es como que te ataca. Claro, está esa idea, cosa que no es así, porque justamente lo que vamos a decir, podés tener predisposición a la dislexia y sin embargo una detección temprana hace que lo cambies. Te lo cambias. Listo, lo cambiás y lo transformás. Y después, por otro lado, ¿por qué querés cambiar tu condición sexual también? Tampoco, muchas veces no querés ni siquiera cambiarla, pero bueno, está bueno conocer el entendimiento. Pero tiene su impacto esto también, porque ¿qué pasa? Si vos pensás que los genes no tienen nada que ver con comportamiento, vas a empezar a ver correlaciones, porque ¿qué pasa? Por ejemplo, autismo y esquizofrenia. Autismo hoy en día sabemos que tiene un componente genético gigante. El 80% tiene que ver de nuestras diferencias se explica por diferencia de nuestros genes. Y el otro 20% no sabemos bien por qué, no hay nada muy establecido. Pero ¿qué pasa? Eso quiere decir que si una familia, padre, madre, tiene rasgos de autismo, es más probable que su hijo o su hija también tenga rasgos de autismo. Ahora, si vos pensás que los genes no tienen nada que ver con el autismo, cosa que creyó la psicología del siglo XX e inclusive hoy en día muchos en psicoanálisis o en otras ramas de la psicología, si vos pensás que los genes no tienen nada que ver con el autismo, cuando ves esa correlación entre padres con tendencia al autismo e hijos con tendencia al autismo, si no es los genes, la única explicación posible son los ambientes que esos padres crean. Entonces, de ahí nacen un montón de teorías que tienen que ver con, por ejemplo, los ambientes tóxicos en los que crecieron las personas con esquizofrenia. ¿Y quiénes crean los ambientes de crianza de los niños y niñas? Generalmente sus madres. Entonces siempre es culpabilizar a la madre. De hecho estaba la teoría de la madre esquizofrenizante. O la teoría de la madre heladera que pone una distancia con el hijo y eso explicaría sus rasgos autistas. No hay una gota de evidencia de todo eso. ¿Pero de dónde salen estas teorías? De negar la genética del autismo. Porque como vos la negás y ves una correlación entre padres e hijos con ese rasgo, la única explicación posible es que hay algo en el ambiente. Porque si no es genético, es ambiental. No hay ninguna otra cosa que pueda hacer para explicar esa correlación. Entonces hay un peligro enorme. Por eso yo lo llamo tabú ese libro. Porque ese tabú, lo llamo tabú porque es un tabú hablar de estos temas, pero lo escribí porque me parece que este negacionismo de la ciencia por parte de los académicos y la parte progresista le hace muy mal a la educación, porque niegan la neurociencia en educación, a la salud mental, porque niegan las cuestiones que puedan llevarnos a entender mejor la esquizofrenia y el autismo. Y después, la verdad, que se la dejan servida, por ejemplo, a los negacionistas del cambio climático antropogénico. Porque cuando yo le digo a mis amigos, por ejemplo, che, vos estás votando a un tipo que niega el cambio climático antropogénico, me dicen, y tus amigos progres niegan la biología del comportamiento, también son negacionistas. Entonces, ¿qué me decís? Entonces, como que me quedo sin argumento. Que me decís, che, claro. Ustedes se la están dejando en bandeja a sus enemigos, básicamente, le digo a los progresistas, porque fíjense, por suerte eso va cambiando de a poco, porque nada, la montaña de evidencia que se va acumulando es cada vez más imposible de negar. Pero hay un negacionismo de la ciencia por parte del progresismo que se la pasa acusando a la derecha de negacionista de la ciencia. Entonces, por eso, un poco volviendo a lo que decíamos al principio, creo que hay espacio, la gente lo nota esto, para mí es como que, más allá de lo que parece en los medios, de lo que parece, la impresión que te da las redes sociales, yo creo que es mucho más la gente que está ávida de un espacio de conversación razonable de la que pensamos si nos dejamos llevar por lo que vemos en redes sociales.
Hoy en día notas que la gente está más interesada en la neurociencia, está más abierta a escuchar, más que nada Sí. en las universidades, porque siempre toco el tema de las universidades porque sos docente, ¿no? Sí. ¿Cómo notas eso? Porque, bueno, cuando yo estudiaba no existía. No existía, ¿no? No Sí, existía. sí. Entonces, hoy, ¿cómo lo ves más relacionado y con todas las carreras del futuro que se vienen Claro, hoy en exacto. día? Sí, sí. Yo creo que está más abierto, sobre todo también por presión de la juventud. La juventud no se come una. Te dicen, che, mira los datos y dicen, no me che, con tu ideología de lo que quieras. Acá los datos son los datos. Entonces lo están obligando a cambiar. Y a poco va cambiando, pero hay mucho por hacer todavía. Los sistemas, los métodos de alfabetización en la Argentina son un desastre porque son negacionistas de la neurociencia. Porque la neurociencia es muy clara sobre qué métodos. Las neurociencias y la ciencia de comportamiento, en general, inclusive las ciencias en educación. Pero, pero son muy negacionistas, creo que está cambiando. Pero bueno, es una batalla que hay que dar. A mí me gusta siempre nombrarla. Mira, yo siempre nombro, hay por lo menos 10 investigadoras con las que yo charlé, todas mujeres extraordinarias que se dedican a estudiar educación y que todas me dicen lo mismo, que es verdad, que se está enseñando mal y muchos chicos terminan alfabetos porque se les enseña mal por el prejuicio que existe contra los métodos que sabemos que funcionan para alfabetizar. Y digamos, siempre me gusta nombrarlas. Si tenés tengo, por ejemplo, Inés Cervone, Silvia Fijacone, Julia Hermida, Andrea Goldín, Melina Furman, Valeria Usamra, Beatriz Diuk, Ana Borsone, Florencia Salvareza, Victoria Sorraquín, digamos, te mencioné 10 mujeres, todas mujeres estudiosas, extraordinarias, todas buenas personas que lo único que quieren es mejorar la educación argentina, todas te dicen lo mismo, te dicen, tenés razón, se está enseñando mal y quienes manejan la educación argentina, las políticas públicas, no están cambiando esta situación. Para mí es de un nivel de indignación. Cada vez me puse más indignada. Hablo con ellas y no porque no estén indignadas, pero están como anestesiadas. Hace décadas que vienen dando esta pelea. Entonces ya están acostumbradas a que es así. Como que bueno, no hay mucho Claro, por ya el hacer. sistema te Ya cansa. está, la Hans K, pero yo que hace poco me vengo enterando de esto, cada vez que estoy más indignado, que aparte a mí me dan ganas de salir a romper todo cuando escucho esto. Digo, ¿cómo? Vos me estás diciendo que, aparte hay una analogía, cuando se me ocurrió me parecía exagerada y ahora me parece leve, que es tener un método que ayuda a alfabetizar a alguien, que va a terminar la escuela primaria sin saber leer y escribir, y no enseñarlo con ese método es análogo a tener una vacuna que funciona y le puede salvar la vida y no dársela. Y tal vez es exagerado, pero no, te hago la siguiente pregunta. Si hay un ser malvado, un malévolo, que te dice, acá nació este chico, tenés que elegir, o no le das la triple viral o lo dejas analfabeto, una de las dos. Y la verdad es que capaz que no le das la triple viral y zafa igual, porque el virus no lo agarra, pero dejar analfabeto le cagaste la vida para siempre. Entonces es inclusive peor que no dar una vacuna que funciona. A mí me indigna mucho y me indigna mucho que hagan oídos sordos a la montaña de evidencias que existe mostrando que los métodos que están utilizando no sirven. ¿Y pero no crees que eso siempre fue así con la ciencia? Como que fue cambiando y se van interponiendo cosas. Por ejemplo, ahora hay un tema que vos tocaste también que me gustó mucho, que es el tema de los psicodélicos y todo eso. Creo que ahora está cambiando mucho porque las mismas empresas son las que están invirtiendo, pero ustedes que están del lado del neurocientífico, la neuroplasticidad, todo eso, poder llegar a esos estados podría mejorar directamente la vida de las personas. Sí, yo creo que esa es la otra gran revolución. A ver, eso, no solo las empresas, el Estado de California acaba de invertir 15.000 millones de dólares en un centro de estudios de terapias asistidas por psicodélicos. De lo que yo tengo entendido, el otro día hablaba con amigos míos, para mí hay 3 áreas de las políticas públicas en las cuales es muy claro que no se está legislando de acuerdo a la mejor evidencia disponible y que podrían transformar bastante profundamente la sociedad. El primero es el que acabo de hablar, alfabetización en Argentina y una transformación posible, una revolución posible, que es más claro que el agua, que se podría aplicar, se podría transformar la vida de millones de chicos y chicas en poco tiempo y no se está haciendo. Yo creo que la segunda, que hay una oportunidad para la Argentina, de hecho, muy grande en investigación, es la de terapias asistidas por psicodélicos, porque parece ser la gran revolución en salud mental realmente. Vos escuchás casos de personas que están deprimidas hace 30 años y después de unas sesiones de terapia asistidas por psicodélicos, de repente logran habitar un espacio de paz y tranquilidad que les permite entonces como empezar un camino hacia la salida de esa depresión de la cual son víctimas hace décadas. La legislación argentina no ayuda a nada. No, acá No se Argentina puede no. investigar, es muy difícil, es otra de las cosas. Y la tercera para mí, pero esta sí implica inversiones mucho más grandes, esto es un debate porque estas dos que acabo de decir, analfabetismo y terapias asistidas por psicodélicos, son cosas que no estamos hablando de grandes inversiones, para un Estado es nada, de hecho.
Pero la que sí creo yo que es una que implica inversiones mucho mayores, pero que creo que es el futuro inevitable de la humanidad, es la energía nuclear. Mira. Que también creo que hay mucho prejuicio contra la energía nuclear y es el futuro. No hay, o sea, no hay otra solución. O sea, no conocemos nada que pueda darle salida a la humanidad en este momento que no sea la energía nuclear, que además es limpia, no contamina. Los residuos tóxicos de la energía nuclear, hay un consenso científico absoluto de que se pueden acumular en capas geológicas bajo la Tierra y no pasa nada. No hubo un solo accidente en la historia con residuos nucleares. Entonces me parece que esa es otra también que lamentablemente muchas veces no se tiene en cuenta y hay mucho prejuicio y por eso también no se invierte. Y Argentina también está bien posicionada porque tiene cierta trayectoria e historia en la formación de ingenieros nucleares. Entonces también ahí hay una oportunidad para mí interesante, pero acá estamos hablando de inversiones de miles de millones de dólares, ni hablar. Se trata de toda una transición energética que dura décadas y que requiere decenas de miles de millones de dólares, sin lugar a dudas. Y si no lo hacen otros países capaz que son potencia, Argentina, como voy a decir, no me voy a meter en eso. Sí, un poco pasa. Bueno, viste que en Alemania pasó que se querían matar ahora con lo de Putin porque en vez de apostar en energía nuclear, apostaron al gas ruso, que lo tenían barato. Chao. Y ahora ahí terminó Alemania, ahora que se terminó la locomotora alemana en buena medida porque Putin les dijo, sí, te cierro la canilla. Mientras que Francia dijo, no, eso es una boludez y siguieron siendo centrales nucleares y sale la mitad, está mucho más barata la energía, tiene una política, creo que está cambiando bastante. En España creo que están empezando a abrazar un poco también el tema de la energía nuclear, pero ahí ya se me escapan un poco los datos. Pero bueno, me acuerdo que charlando con amigos, para mí esas son como las tres grandes cosas en las cuales las personas suelen tener cierta visión equivocada sobre lo que dice la evidencia disponible. Tiene que ver con... Veo que retenés muchísima información y Es que soy docente, entonces como estoy siempre estudiando y dando clases, investigando. Sí, pero bueno, hay cosas que el tema de retener nombre y todo eso, él siempre me dice, o sea, acordarte de 10 mujeres, o sea, así. Pero esa hice el esfuerzo para aprendérmelas, pues las quiero mencionar a propósito, porque es como un pequeño homenaje. Aparte las conozco a todas, hablé con todas, son todas personas muy admirables y todas mujeres además. Eso, me impresiona eso, que el progresismo, que tanto habla del derecho de las mujeres, de repente hay 10 mujeres extraordinarias que pueden cambiar la educación argentina y no le dan ni bola. Entonces como que me indigna mucho. ¿Hay algún ejercicio, haces algún ejercicio para retener cosas en la mente? O sea, ¿cómo trabaja eso? Me gustaría saber un poquito, más que nada para Lucho, ¿no? A ver si puedo hacer algo. A ver si, porque la verdad que a veces se me pasan cosas. Sí. ¿Qué recomendarías? Sí, a ver, una cosa es ser distraído, otra cosa es la memoria, porque también contra la distracción es otra cosa. Yo, de hecho, le contaba recién a Nahuel que llegué tarde porque me olvidé llegué tarde, no, llegué en horario, pero tuve que salir antes de la universidad porque me olvidé la computadora a la mañana en un evento que fue a la mañana. Me olvidé la compu y tuve que pasarla a buscar, un coleado. Entonces la gente me dice, che, ¿qué memoria que tenés? Y yo, bueno, para lo que me interesa, si no soy muy distraído. Entonces, primero eso, una cosa es ser distraído, otra cosa es tener mala memoria. Muchas veces la gente dice, che, no retengo información. No es que no retengas información, es que te entra por un oído y te sale por el otro y no hiciste ningún esfuerzo en memorizarlo, muchas veces, ¿no? Ahora, si vas a hacer el esfuerzo de memorizar, hay ciertos consejos que yo puedo dar. Yo los utilizo mucho. Por ejemplo, con la TV pública, cuando conduzco la Ley de la Ciencia, tengo que, de repente conducía, digo, pero lo sigo usando, tengo que acordarme 5 nombres y uso técnicas de mnemotecnias. Básicamente, las mnemotecnias, por ejemplo, ahora, cuando venía para acá, me acuerdo que la dirección es 1143, porque lo transformé en dado cama. Y me imaginé tirando los dados en una cama y entonces ahí ya me queda 1143. Pero esas son técnicas para recordar números. Pero todas las técnicas de memoria se basan en el mismo principio, que es transformar datos aburridos en imágenes visuales. Que fue descubierto por Simone de Seos, un griego, que hay una historia interesante ahí. Pero la cuestión es que mi consejo generalmente es que traten de los datos aburridos, tratarlos de convertir en imágenes visuales que puedan recordar con cosas o con juegos de palabras. Yo, por ejemplo, tengo que recordar apellidos y trato de jugar un juego de palabras que me pueda... A ver, hagamos un ejercicio a ver si me sale. A ver. Por ejemplo, ¿cómo es tu apellido? Torres, es muy simple. El tuyo es muy simple. No, claro. Sí. Una torre, listo. Gracias. No, que pará. No, les voy a dar uno para recordar rostros. Porque ahora, por ejemplo, vos Lucho y Nahuel. Lucho me acordé recién y me acordé de Lucho. Me dijiste Lucho y yo dije, me tengo que acordar de Lucho. Porque, a ver, si no,
generalmente me olvido los nombres, soy malo, pero cuando me van a entrevistar digo, no, me quiero acordar porque aparte queda bien decirte el nombre y todo. Sí. Y mucha gente le pasa que yo... Generás una empatía también. Generás una empatía, sí. Sin exagerar, porque también pasa que el comercial de la empresa, que le enseña una técnica para tener el nombre y después se lo dice cada 3 segundos y el tipo dice, bueno, basta, boludo. No me estoy dando cuenta que me está diciendo mi nombre, ¿viste? Como que... Entonces, como usar como todo arma con discreción, ¿viste? Sí, está bien. Pero sirve y básicamente las técnicas para recordar nombres es... en castellano se facilita mucho porque todos tenemos nombres que son comunes, que otras personas que conoces tienen esos nombres. En Brasil no es igual, en Brasil la gente tiene nombres raros, sí. No sé, un porcentaje enorme de las personas tiene un nombre que nunca escuchaste en tu vida, ¿viste? Entonces ahí es otra técnica. Pero en el caso argentino, que todos tenemos nombres más o menos comunes, lo que hago yo es lo siguiente. Vos Lucho, yo lo que hago es pensar una persona que tiene el mismo nombre que yo conozca bien. Y después trato de generar una imagen visual lo más bizarra posible entre tu rostro y el rostro de la persona que yo conozco. Algo que me acuerde, por ejemplo, vos tenés ahora la gorra puesta y la barba. Entonces yo me imaginé al Lucho que yo conozco con esa gorra y esa barba. Okay. Entonces cuando te miro a vos, digo, ¿qué imagen bizarra hice? Cuanto más bizarra y rara sea la imagen, mejor. Entonces te miro a vos y esa gorra y tu barba ya me hace acordar la imagen bizarra que acabo de formar en mi cabeza, que era mi amigo Lucho con esa gorra y esa barba, que no tiene ni barba ni gorra. Entonces, una vez que creé la imagen visual esa fuerte, me tengo que tomar unos segundos para memorizar, no para memorizar, porque no hay que memorizar y decírselo muchas veces para con la voz. Para ver la imagen con los ojos de tu imaginación. Mirá esa imagen, contemplá esa imagen y como nuestro cerebro está optimizado para imágenes visuales, va a ser mucho más fácil recordar esa imagen visual que el nombre de la persona. Porque es bizarra, porque es rara. Nunca lo vi a mi amigo Lucho con ese gorro y esa barba. Claro. Es raro. A ver, imaginar eso es algo raro. Es como, entonces, no sé, llamaras Diego, me imagino a Diego Maradona con esa barba y ese gorro y verlo a Diego con esa barba y ese gorro es raro, ¿no? O con ese collar, qué sé yo. Entonces, como que una vez que me cree esa imagen, ahora te miro a vos de nuevo, rápidamente veo qué me llama la atención de vos, que siempre suele ser lo mismo, en este caso la barba y el gorro. Y entonces ahí eso me va a disparar rápidamente el recuerdo de mi amigo Lucho con esa barba y ese gorro, y ahí me voy a acordar que se llama Lucho. Eso entonces yo lo hago bastante. De hecho, yo llegaba, ahora este semestre no creo que lo haga, pero en algunos semestres de la universidad, porque tengo demasiados alumnos, son 100 y pico, pero yo llegué a recordar el nombre de los 60 alumnos míos al final del semestre. Como que... Y está bueno, creo que los chicos lo sienten bien. Y está bueno que en Matemagia él lo que hace es cuando al final de todo vos hablás como piensa, o sea, mientras piensa, habla. Entonces vos te das dando cuenta que asocia un número con un animal sí, o con algo. Claro, entonces ahí, claro. El chabón está pensando de esta manera. Y ahí entras como un poco en el cerebro de cómo recordar. Claro, sí, lo hago a propósito, porque hago una cuenta en voz alta para que vean cómo estoy internamente generando todas estas asociaciones, para que vean qué es lo que estoy haciendo, ¿no? Y está bueno, porque la gente... A mí me divierte eso, porque la gente como que no sabe... A mí estaba chamullando. Este tipo está loco, está chamullando. Pero después la cuenta sale bien y dice, Sí. no, era verdad. Tipo, esta locura tiene un sentido, ¿viste? Era como... Sí. Entonces es algo muy divertido. Y volvemos a lo que te decía antes. Yo uso mucho esto como excusa para sorprender y después empezar a enseñar conceptos, ¿no? Sí, yo creo que cuando la gente se sorprende, se abre un poco. Claro. A nosotros nos pasó en nuestra primera charla que uno de los chicos que iba a dar, ¿te acordás? Noel Sieri iba a dar por primera vez una charla y se pone nervioso, se pone rojo, nunca había hablado entre personas. Claro. Y habían gente grande y dijo, perdón, voy a dar por primera vez mi charla y la gente ahí como que bajó la... Sí, la empatía esa de... Estaban todos tensos, pensaba, bueno, después de toda esta charla que nos van a dar, ¿qué nos van a vender, no? O sea, entonces ahí y nos mandó un audio muy bien y dijo, no, la verdad que se notó genuino ver el chico que estaba nervioso por primera vez contándonos sobre minería de Bitcoin y todo eso. Entonces, ahí me di cuenta. Por eso nosotros cuando creamos C3 dijimos, somos el jardín de infante de la Web3. ¿Por qué? Porque la gente aprende de manera sencilla y divertida. Bueno. Claro. ¿Sí? Entonces la idea es para que se abra, porque si no, o sea, ya Web3 tiene un léxico muy complicado. Sí. Si nosotros hablamos con tecnicismo, es más complicado. Entonces tratamos siempre de que la gente rompemos con alguna forma de algún chiste, y la gente ya se suelta un poco y empieza a entender. Entonces de ahí se me vino, digo yo, ¿en qué momento las personas
aprenden más rápido y se divierten en un jardín. Por lo menos me llevó a mi infancia. Claro, ¿no? claro, sí, sí, Como sí. Entonces, eso, de ahí vino la idea Claro. del jardín de infantes de la Sí, P3. sí. Bueno, Einstein tiene una famosa frase de que el comienzo de toda ciencia es el misterio. Es decir, el sentimiento más de la ciencia es el misterio. El misterio como el asombro, ¿no? La sorpresa. Sentís una sensación de el misterio de por qué pasan las cosas o por qué funcionan. Y si lográs esa emoción, las personas quieren escucharte, quieren entender, porque quieren de alguna forma resolver ese misterio, ¿no? O tratar de acercarse aproximarse un poco a la verdad de eso que tanto le generó misterio y sorpresa. Y otro principio muy importante en educación es el de ejemplos concretos, siempre con cosas concretas, no con lo abstracto, ¿viste? Si vos empezás, no sé, en programa, yo doy una materia que a veces doy es algoritmos 1, programación básica. Y siempre yo creo que es mucho mejor empezar con ejemplos de programas y que código bien escrito y entendible que decir el concepto abstracto de un condicional o el concepto abstracto de un loop. Que ¿Para qué sirven? Bueno, los loops sirven para estas circunstancias. No, andá y mostrar en 3 ejemplos y después abstrae esa parte. Quienes sabemos un tema tenemos la tendencia a querer explicarlo abstracto y después dar ejemplos concretos. Pero en la educación sabemos que funciona exactamente lo contrario. Primero los ejemplos concretos y después abstrae. Okay. Que es mucho más fácil de... De Porque que para vos lo entienda el abstracto es contexto. simple porque lo conoces, pero cuando alguien está aprendiendo y empezás... El otro día también un amigo mío me dice, che, tengo una primera clase sobre ciencia. ¿Cómo definirás la ciencia? Digo, bueno, qué sé yo. Y le digo, ¿por qué? ¿Cómo es la clase? Me dice, no, porque en la primera clase tengo que explicar lo que es la ciencia. El tipo quería empezar con una definición abstracta de ciencia. Yo dije, no, andá, hace 3 experimentos. O sea, y después, a partir de los 3 experimentos copados, divertidos que hiciste, abstraes, bueno, ¿qué hubo de común? ¿Qué es lo que hubo de común en estos 3 juegos que hicimos? Ni siquiera lo llamamos experimento. Que tuvimos un grupo de control, que modificamos una variable, que medimos otra. Pero yo empiezo diciendo, bueno, un experimento, vos hay una variable dependiente y una variable independiente. Vos modificás la variable independiente y te ves cómo eso modifica la variable dependiente. ¿Qué sé yo, boludo? No sé qué me estás hablando. ¿Qué variable Claro, Ahora, chino. yo vengo y te hago un experimento, te digo, che, mira, voy a poner más sal a este solvente, a ver la velocidad de reacción. Ah, mira cómo aumentó la velocidad de reacción. Listo, esa es la variable independiente y la variable dependiente. Es algo concreto, visible, que puedo tocar. Como que tenés que siempre dar ejemplos y después a partir de los ejemplos concretos haces la abstracción. Pero de nuevo, lo que le pasó a mi amigo es lo que le pasa a todo el mundo que tiene conocimiento de un área. Es lo primero que me doy cuenta cuando alguien me pide consejos sobre cómo dar buenas clases. A ver, digo, mostrarme tu clase. Lo primero es eso, es muy sistemático. Empiezan por lo abstracto y después a partir de lo abstracto van a los ejemplos. Porque es lo que más les entretiene, les gusta, pero la educación no funciona así. Inclusive para niños, ¿no? Siempre también empezamos, no es el concepto de número es lo último. Primero jugar con elementos y ver que se pueden asociar uno a uno y que hay conjuntos más en los cuales puedes asociar cada elemento del conjunto uno a uno con otro y que entonces hay algo de común entre esos 2 conjuntos y que eso que tienen de común le llamamos número. En fin, como que siempre empezás también de lo concreto a lo abstracto y es como un principio bastante general también de la Más enseñanza. fácil de conectar, ¿no? Que es más, Además, claro. Lo llevaste a todo Sí. con el nombre, o sea, conectar Claro. la Como mente. muy visual, o sea, Sí. llevar a eso, al Muy recuerdo visual, y muy los cuentos también funcionan un montón. Los también por cuentos eso. fueron un montón. Las historias bien contadas funcionan un montón. Ni hablar. Eso cuando contás en primera persona también. Volviendo un poco al concepto de, esto se llama técnica Pomodoro, lo de hacer intervalos de alta intensidad. Claro. Es que es un poco como el deporte, intervalos de alta intensidad. Y creo que nada, que eso también funciona, ni hablar, en educación y con esto Sí, vos habías nombrado eso que a mí me gustó, los periodos de sprint que hablábamos antes, Sí. que vendría a ser la técnica Pomodoro, que está bueno porque se pueden bajar una 80-20. aplicación Sí, y 40 minutos te suena la alarma, bueno, voy a descansar. Sí. Pero después hablabas el periodo ese de concentración. Sí. Y ahí a mí me encanta ese el concepto de estado de flow. Sí. Eso, como una persona que, bueno, tengo que estudiar tanto, bueno, ¿cómo entro en el estado de flow? ¿Que es algo mágico que puedo hacer o es un paso a paso? Sí. Sí, para mí el estado de flow tiene que ver mucho con la motivación, ¿no? Pero inclusive en el estado de flow hace ciertos intervalos, ¿no? Pero es verdad que te requiere mucho menos esfuerzo. Es como, la definición de flow es un estado de concentración sin esfuerzo, ¿no? Estás concentrado y no sentís que te estás esforzando. Porque inclusive hay una definición que es la de que el tiempo se detiene cuando estás en estado de flow. Pero, ¿sabes qué? Tengo que leer más sobre cómo alcanzar el estado de flow. Porque sé que hay una literatura científica ahí que siempre tengo Está pendiente bueno cuando lo leer. comparan con un videojuego. A mí me hizo Claro, muy clave, porque es, claro. bueno, ¿qué capacidad? Si hago el nivel 1 y lo hago mal, Sí. bueno, lo hago. Pero si quiero hacer el nivel 5, no voy a tener las capacidades que voy a Claro, tener. sí. Y después el nivel 1 te parece fácil.
Claro. Entonces, como ir subiendo la habilidad con el Sí. reto. Sí. Así despacito. Sí, y a su vez, igual esa curva de aprendizaje de habilidad de performance, de dificultad versus tiempo es creciente, pero es en zigzag también. Los jueguitos hacen todo eso, no es una. Porque vos, como que hay cierta psicología que decís, eh, uy, soy un genio, no, soy un boludo, soy un boludo. Ah, soy un genio, no, soy un boludo, soy un genio. Y esa como te mantiene esa incertidumbre que te atrapan en el juego. Todos los juegos que envician a los chicos tienen un poco esa estructura de dificultad creciente de zigzagueante. Nosotros lo aplicamos en un juego que desarrollamos para aprender a hacer cálculo mental en el celular. Bien. Y nada, y vimos que funcionó bien. La gente se enviciaba. Me acuerdo que le propuse, esto fue la tesis de grado de una licenciatura en ingeniería en la UBA de un alumno que le propuse, con Mariano Sigma, le decimos, che, él quería hacer algo con nosotros. Le dijimos, bueno, desarrollate una aplicación para aprender cálculo mental. El tipo dice, nadie quiere aprender cálculo mental. Esa aplicación no existe. Yo le tuve que prometer que iba a conseguir 5 amigos que jugaran a la aplicación para que él pueda tener datos y defender su tesis. Y bueno, la historia corta es que a las 2 semanas de haberla lanzado tenía 20.000 downloads y gente jugando en todos lados. Ay. Y en buena medida porque él estudió bastante de gamification, ¿viste? Gamificación. Sí. Y descubrí ese tipo de cosas. Me acuerdo cuando me mostró ese gráfico, él me dice, mira, esto es lo que aplica. ¿Cuál era el juego? ¿Cómo se llama? Un jueguito de ganar. No era el Mario Bros, otro jueguito. Bueno, un jueguito famoso de que se enganchan los pibes. Y mostró, mira la curva dramática. Es igual a la de la Guerra de las Estrellas, la película. Que vos ves los picos y valles, como hay una tensión creciente en zigzag, y es la misma curva dramática en los jueguitos. Mirá, va. Entonces hicimos eso en esta aplicación, primero difícil, más o menos fácil para que te entusiasmes, después un poco difícil, te sentís un boludo, después de nuevo fácil para que te sientas un genio, después un poquito más difícil para que te sientas más boludo, como que vas en un zigzag creciente. Y después ciertas cosas como darle estrellitas, que yo dije, ¿cómo darle estrellitas? Me dice, che, vamos a ponerle estrellitas a los niveles. ¿Estrellitas? Sí, 1, 2, 3 estrellas. Si haces todas las cuentas bien, 3 estrellas, un porcentaje. Digo, ¿pero qué le importa estrellita en un celular? Me dice, te digo que los jueguitos ponen estrellitas. Entonces le puso las estrellitas y después tengo un montón de amigos que me dijeron, che, boludo, tuve que volver a hacer lo mismo porque quería las 3 estrellitas. Me manejé que quería las 3 estrellitas. Las 2 estrellitas no me gustaba. Sí. Como que hay pequeñas. Digo, para mí todas estas cosas hay que estudiarlas porque las usan los videojuegos y tenemos que usarlas para el bien, para los videojuegos que quieren enseñarte a. Que aporte un valor. Que aporte un valor, claro. Nosotros no podemos hacer un juego sin todos estos trucos para competir contra Among Us, ¿no? Es como, entonces, nada, creo que hay un montón de cosas que se pueden hacer para mejorar la educación y que tiene que hacerse también bajo la óptica de la psicología experimental, de la neurociencia, y que lamentablemente, vuelvo al mismo tema, no hay tanta conciencia, creo yo, de que tiene que ser así. Bueno, hay muchas cosas que me indignan. Otra es esa, vos porque crees, no hay una aplicación, el gobierno no puso un solo peso para desarrollar una aplicación. Puede ser en Web.3, 3.0, que sea libre, que sea abierta, que sea inhackeable. En la Argentina tenemos toda una cultura de gente como ustedes que sabe del asunto. Estamos en un lugar privilegiado para desarrollar estas cosas con aplicaciones para educación, y el gobierno mira para otro lado, todos los gobiernos, independientemente de cualquier partido político. Digamos, yo desarrollé esa aplicación, que la desarrollamos a pura manija un montón de gente, y que tuvo un éxito bárbaro. Un montón de gente aprendió a hacer cálculo mental con la aplicación. Hice cotizar a ver cuánto me saldría desarrollarla yo, y me dijeron $30.000. $30.000 para mí es un montón, pero para un gobierno no es absolutamente nada, y de un producto que es intangible, que escala en 2 microsegundos. Se lo das a los ministerios, a todo el mundo lo puede hacer un download a todo. Entonces, ¿por qué? No sé para dónde están mirando que no hacen este tipo de cosas. ¿Crees que estamos, o sea, ya lo venís diciendo, ¿no? Pero que pueden haber avances en educación con todo esto que hay hoy en día, con inteligencia artificial, con todo eso? O sea, ¿lo crees posible hoy en Argentina? Porque la verdad que hoy en día se está desarrollando algo que se llama crecimiento. Han venido un montón de empresas acá a Argentina, Claro. de todo el mundo, ¿no? Lo ven como un polo tecnológico. Y bueno, estaría bueno también desde el Estado o desde la parte educativa, ¿no? Poder presentar este tipo de proyectos a esas empresas para que puedan desarrollar. Porque en Web3 hay un tema también, hay un problema. Hay muchos productos desarrollándose y pocos usuarios. Entonces, porque los desarrolladores desarrollan productos que entienden ellos y no se ponen en la parte de usuario. Bueno, nosotros trabajamos en esa dinámica, ¿no? En el usuario final, en una persona. O sea, yo no sé inglés, no hablo inglés bien. Entonces, ¿qué pasa? Busquemos de hacer
Sí. las apps de Web3 que estén en español, Claro. que tengan una interfaz un poco más intuitiva. Entonces, todos somos como los beta testers de un montón de productos y es eso. Y yo creo que es importante lo que decís y que existen fondos. Lo que pasa, bueno, es conectar. Sí. Hoy en día, como te digo, existe este proyecto que se llama Crecimiento, que donde están todas las empresas acá de todo el mundo, diría yo, acá en Argentina, que va a ser todo un mes y donde se van a hablar un montón de temas y ahí es el punto donde estaría bueno que empiecen a intervenir la educación, empiecen a unir esas cosas, porque desarrolladores acá en Argentina sobran. Talento hay, faltan ideas con propósito. Y no siempre con que sean super profit, ¿no? Que sean ideas con propósito y que puedan ayudar a más personas a eso, ¿no? A poder tener una mejor educación, a poder detectar problemas en los chicos, ¿no? Déficit de atención y un montón de cosas. Sí. Entonces, eso también justo lo cuento acá porque sería muy importante lo que acabas de decir y es unir las puntas, ¿no? Para que eso suceda. O sea, sí, totalmente. Yo creo que en Argentina está muy bien parado para eso y eso, tenemos una comunidad muy grande de gente que entiende estos asuntos y la inteligencia artificial es una oportunidad enorme también para un poco subsanar esta tragedia educativa en la que estamos inmersos. Les doy un solo ejemplo, pero se me ocurre que hacemos un brainstorming y se nos ocurren otros 20, pero un ejemplo, conozco a Pablo Riera, Jazmín Vidal, y Diego Slezak y Juan Kamikovic, un equipo del Laboratorio de Inteligencia Artificial Aplicada del Departamento de Computación de la Universidad de Buenos Aires, que desarrolló una aplicación, un pequeño sistema con inteligencia artificial que es muy útil para aplicar en alfabetización por lo siguiente. Una de las cosas que vimos que se sabe que funciona muy bien en alfabetización es hacer diagnósticos permanentemente sobre cómo están leyendo los chicos para detectar a los que están teniendo problemas y rápidamente intervenir. Y hacer esto muchas veces no escala mucho porque, bueno, son 40 chicos por sala de aula, la maestra está con 1000 quilombos para solucionar y no puede estar todo el tiempo midiendo eso. Entonces, lo que sí se puede hacer y que hace que esto pueda escalar es, y ellos lo hicieron, es desarrollar una aplicación muy simple en la cual vos le pedís a un chico que lea una frase durante 1 minuto y la grabás. Y con eso, con inteligencia artificial, puedes diagnosticar al 95% de los chicos. Después hay 5% que capaz que tenés duda y tenés que mandar a un psicopedagogo que analice un poco mejor. Pero al 95% le decís, listo, lee bien, o está en el horno, necesitamos ayuda. Pero entonces ese es un caso muy concreto de cómo la inteligencia artificial te permite escalar un método diagnóstico que si no, no escala. Y ojalá que se empiece a aplicar pronto. Sé que han tenido reuniones con José Tomás, que es el encargado hoy en día del Plan Nacional de Alfabetización. Ojalá que se implemente pronto. Pero esto es una de las cosas. Habría otras 500 millones de cosas que probablemente se nos ocurrirían. A mí me hubiese servido muy bien porque o sea, yo leía bastante mal por esas cosas. Claro, y hubieran identificado eso hace mucho tiempo. Exacto, a mí también. Yo recién cuando estaba en 4º o 5º grado, la maestra le dijo a mamá, che, mirá, Andrés le va muy bien, pero le está costando mucho. Yo por suerte soy de clase media, mamá compró libros ahí de ortografía y yo hice ejercicio y igual sigo teniendo muchos más errores de ortografía de los que debería dado mi nivel de lectura, y me sigo confundiendo la T con la D, pero bueno, pude salir adelante porque tengo clase media, una familia que me contuvo. Un chico con dislexia en contexto de vulnerabilidad la tener muchísimo más difícil. Entonces pasó. Y no tenemos cómo diagnosticar. Si no diagnosticamos rápidamente eso, intervenimos más tarde y las intervenciones cuanto más temprana mejor. ¿No? Entonces, nada, ahí tenés un lindo ejemplo de cómo puedes aplicar inteligencia artificial en educación. Pero bueno, hay un montón. Yo este tipo de, por ejemplo, aplicaciones para aprender diferentes cosas en el celular. También creo que hay un montón de oportunidades para desarrollos que... Yo creo que el futuro está ahí. Sí, hay un poco, por eso, hay un poco el tema es cómo el profit, ¿no? Cómo monetizarlo. Y más cuando queremos, los que más lo necesitan son los más vulnerables. Entonces, yo creo que ahí tiene que haber un esfuerzo que involucre todos los actores, el Estado, la comunidad educativa, las empresas, y ver cómo se usa antes. Yo creo que el fenómeno software libre tiene mucho para enseñar al respecto en ese sentido, porque tendría que ser un desarrollo probablemente abierto y que hay algo más de lo humano, de que tiene que ser algo que todos abracemos, como que lo sintamos como que le da propósito a mucha gente, que decís, che, somos parte de un proyecto que puede transformar la Argentina, dale, metámosle, vamos para adelante. Y después ver que a lo largo de los años eso sigue tomando vida y los chicos aprenden con eso, como que hay un desafío también comunicacional, ¿no? De lograr que la gente se maneje con esto, y que los políticos dejen de pelearse por pelotudeces y nos escuchen a los que estamos tratando de alzar un poco la voz para decirles, che,
todo bien con sus peleas, síganse peleándose, pero esto tiene esa política de Estado, no me hinche la bola. Y lo lindo de ustedes es que van con soluciones, o sea, no es que van a decir, che, no, están haciendo todo mal en educación. Mira, esta es una mejor opción. Claro, probamos claro, esto. sí, Entonces, sí, ni hablar. es no. una lástima. Sí. Pero bueno, hay algo en lo de gamificación para mí creo que es el futuro, porque ya los chicos ya se están acostumbrando a jugar. Yo me crié jugando a la pelota, pero después a la tarde iba y jugaba en la compu. Todo el día, pero había una sola compu, éramos 3 hermanos, entonces tenía que salir cuando no me tocaba. Claro. Pero, por ejemplo, hay un gimnasio ahora que se abrió en Asia, donde las personas van y todas las máquinas están monitoreadas para que vos cada ejercicio vayas subiendo de nivel a tu personaje. Entonces, literalmente, y hay un ranking dentro del gimnasio y cuando llegas a un nivel, desbloqueas clases de kickboxing, ponele. Sí. Esas personas están viendo lo que de verdad queremos. Si la vida es un juego, ¿por qué no gamificarla más, no? Pero ahora para llevar por otro lado, porque está bueno hablar de los chicos, pero quiero saber cómo aprender yo, ¿viste? Porque a veces de grande, el podcast que me encanta, que te escuché un montón de veces, Pensar de Grandes, Mariano Silva también, bueno, me gusta mucho Santiago Vilí, que también me gusta mucho el trío ese, me encanta. Entonces, acá hay algo que estaba mirando un video de YouTube y es el tema de la marihuana, ¿no? Acá en Argentina. ¿Sirve para, a nivel de neurociencia, de neuroplasticidad, todo eso, para llegar a, no sé, un estado alterado de la conciencia donde vos puedas aprender mejor, o siempre es contraproducente? ¿La marihuana? Sí. No se me ocurre. Menos en niños, en chicos. No, nosotros. Nosotros dijiste que era para Los nosotros. grandes, los grandes. Okay, ya lo verán. Si no, los cancelan. Este era el proyecto que quería. O sea, los chicos. Estamos cancelados todos. No conozco estudios en ese sentido. Y no se me ocurre mucho. La marihuana te dispersa, ¿no? ¿Quién tiene? Una vez lo escuché a Elio Cassiari. Hernán Cassiari, el escritor, contando su método de los diferentes porros que iba fumando en las diferentes etapas del proceso de escritura. Sí. Entonces, había un momento que no había que fumar nada. Pero hay un momento que era un momento creativo que él fumaba sativa, por ejemplo. Okay. Y después índica. Pero tenía como que... Yo veo a mis amigos acá y la gente fuma cualquier cosa, lo que haya. Claro. Él tiene ese cuidado, ¿viste? Entonces... No sé, para aprender matemáticas yo creo que ni en pedo, no te fume nada, concentrate, pero por ejemplo, para trabajos más creativos, puede ser, creo yo, que pueda influir. Que pueda, en el momento correcto, en el contexto correcto, puede dar un empujoncito bueno, me parece, pero tendría que... Como que no hay nada científicamente comprobado. No sé si... Mira, hay un estudio que una vez... Sí, yo escribí una vez un artículo con Mariano Sigman en un libro llamado Un libro sobre drogas, El gato y la caja. No sé si lo vieron. Un libro muy interesante. Cada capítulo es sobre una droga. Muy interesante. Y nosotros escribimos... Los últimos capítulos eran un poco más como generales, filosóficos. Nosotros escribimos un capítulo llamado Libertades Cognitivas, que era un poco... Defendíamos el derecho a explorar tu conciencia farmacológicamente como se te cante las ganas. Y entre otros artículos que encontré haciendo esa investigación, era uno que mostraba... que sí, hay test estandarizados de creatividad. El ejemplo clásico de los test de creatividad es que te doy te digo cuántas cosas diferentes puedo hacer con este clip, ya, y te tomo todo lo que puedes hacer, qué sé yo, para todas las cosas que te puede servir. Son test estandarizados que no siempre son del todo informativos, pero con esos test estandarizados se vio que en esos test la marihuana ayuda a la creatividad. Como que veían más opciones dentro de... Por eso yo pienso cuando es algo creativo, cuando es algo lógico, analítico, no recomiendo para nada. Cuando es algo creativo, en un momento del proceso creativo, porque el proceso creativo la gente piensa que el proceso creativo es, estoy todo el día fumado. No. A ver una película. Soy volado. Sí. No, yo soy también muy conocido de, no diría amigo, pero tengo muy buena onda con Pedro Saborío, con Capusotto. Diego Capusotto es Peter Capusotto porque es Pedro Saborío y Diego Capusotto, por eso Peter Capusotto. Él es como son la dupla. Él es el no conocido, él es el, como dice él es el Harrison de la dupla. No sé, bueno, en fin, como que no lo conocen tanto. Ahora sí, porque publicó varios libros, está en los medios. Pero él dice, la gente piensa que que Diego y yo nos juntamos a fumar porro. Dice, ni en pedo, estamos todo el día tirando ideas, y de cada 20 ideas que tiramos, una después progresa hacia un video, ¿no? Entonces, inclusive los músicos también, qué sé yo, Charly García es un mal... Porque la gente dice, míralo a Charly. Bueno, pero Charly... No, pero Charly en su educación formal de la infancia fue un extremo trabajo y, viste, él fue a conservatorio, tenía... Como que le metió mucho laburo en su infancia para llegar a ser Charly García. Después, bueno, las drogas, de hecho... lo terminan deteriorando más sí. Pero yo creo que sí, que puedes... A ver...
mucha gente piensa que... A ver, yo creo, por ejemplo, en el deporte probablemente no ayude nada. Diego Maradona dejó de ser Diego Maradona cuando empezó a drogarse demasiado. En los procesos creativos yo tengo mis dudas. Yo no sé si esa imagen del artista drogón tiene que ver simplemente que, bueno, como son exitosos, se dedican al sexo y a las drogas. Pero yo no sé si hay una relación causal también. No sé si hasta qué punto en los trabajos de mucha creatividad las drogas un poco no te pueden abrir, como decía Huxley, las puertas de la percepción, ¿no? Como que en ciertos momentos... Pero en la música, a ver, el laburante de la música, el que no es famoso, necesita componer, creer, y de repente sacar 100 canciones, una la pega, listo. Pero, y ese momento, y eso es mucho de laburo, oficio, pero es verdad que al contrario de lo que muchos pueden pensar, en algún momento sí creo que puede ser que ayude en el proceso creativo, claro. Un poco cuando querés reformular o tener ideas, te puede servir, ¿entendés? Como que... Pero ahora no es que estás todo el día, si estás todo el día fumado, nada. Sí. Es imposible porque estás siempre en ese estado. Sí, o sea, te dispersa mucho, es eso, porque te ayuda la creatividad porque como que te ayuda a que las ideas... Te cuesta mucho seguir una línea de razonamiento, ¿no? Es como que... Entonces, pero a veces para la creatividad puede ser que te sirva a dispersarte un poco. Hoy en día está como muy, muy, muy de moda, o será el círculo que manejo, el tema de los hongos, ¿no? Sí. Que dice que tienen un montón de canales, o sea, no he probado, o sea, estoy como en esa duda. No, sí, hay paper y está probado. Sí, creo que hay, me han pasado para que vean, creo que en Netflix. Hay un argentino muy bueno que tiene charlas TED que me encanta. Enzo Taliasucci. Debe ser, porque yo soy el que más habla acá de Argentina, creo. Sí, Enzo es un investigador muy bueno. Me encantaron. Sí. Y nada, hay mucha duda sobre eso y mucha, o poca, mejor dicho, no mucha, poca información. Sí. ¿Ustedes cómo lo ven? O sea, creo que hablamos un poco de... Sí, por eso para mí es esto que yo digo que es la otra gran política pública que se podría aplicar, que tiene que ver con terapias asistidas por psicodélicos. Cuando digo asistidas por psicodélicos es básicamente LSD y psilocibina y un poco de MD también. MD no es depende como... Químico, ¿no? Sí, no, pero sí, los químicos todos son químicos, o sea, como que más allá de si es sintético o no sintético, no, la psilocibina con la que se usan estos experimentos no es que se comen el hongo, Claro. como está... Sí. Está destilada y hay un proceso sintético inclusive. El LSD es un proceso puramente químico. Bueno, Steve Jobs habla mucho de... Bueno, Steve Jobs cuenta que fue un viaje de LSD la que lo permitió después darse cuenta que él quería hacer lo que quería hacer en su vida, qué sé yo. Pero yo creo hay mucha evidencia, creo yo, hoy en día, es lo que decía yo, es la utilidad, creo yo, en salud mental de la psilocibina, que es la parte activa, la molécula activa de los hongos, del LSD. El MD para el estrés postraumático parece que puede servir. El MD tiene esa cosa, ¿viste? Le vas a la fiesta, la gente se abraza, se quiere, porque tiene que ver con algo que te desactiva la amígdala, que es la parte del cerebro que tiene medio como detección de peligro, ¿viste? Como que se te desactiva la amígdala y como que dejas de sentir el peligro en un sentido, como que sentás a sentir más cariño, como te abrís más a estar en un ambiente como desinhibido. Desinhibido, de no tanto miedo, no tanta protección. Y eso parece que tiene efectos muy buenos en estrés postraumático, lo que es PTSD por sus siglas en inglés. Hay videos muy impresionantes al respecto de personas que... en Estados Unidos se estudió mucho esto, por eso California le puso $15.000 millones, porque ahí tienen muchos veteranos de droga con estrés postraumático. Y es un terrible tema social para ellos eso. Y hay videos muy buenos de personas porque a veces graban las sesiones, ¿viste? Para que lo apruebe la FDA, claro, todos unos protocolos, de hecho que se aplica acá muchas veces medio ilegalmente, pero ya se está aplicando en varios grupos de psicólogos, es un protocolo con psilocibina con hongo de Johns Hopkins University, que hasta la playlist que te pasan durante el viaje es dentro del protocolo de ellos, ¿viste? Y en el caso del estrés postraumático y MD, lo que se ve son grabaciones de un tipo... Yo vi me acuerdo, un soldado que está hace años con un estrés postraumático terrible, pasó por cosas muy terribles, hay varias cosas bien interesantes, pero la cuestión es que vos lo ves cómo empieza a charlar y por primera vez, desde que volvió de la guerra, puede contar y hablar sobre lo que le pasó a su amigo, y lo puede hablar con el psicólogo que tiene al lado y lo charla. Acá lo que es fundamental también es el contexto, siempre todo se enfatiza mucho eso, porque el viaje que tengas va a depender de tu contexto, o sea, porque también el gran peligro de los psicodélicos es el mal viaje y el ataque de pánico. ¿Tiene que ver con los estados de ánimo?
Tiene que ver con los estados de ánimo y tiene que ver con el contexto también. Estás en un contexto cuidado, es una cosa, y si estás en un contexto de repente descuidado y con gente O en una medio fiesta, rara, ponerle una- en una fiesta con luces, sé yo, si tenés hiperacusia o cosas medio, no sé, te pueden pasar eso de repente, bueno, y hay mucho, ¿viste? Ataque de pánico, sobre todo si no tenés ninguna experiencia, el MD, las experiencias que tomás, te puede subir el latido del corazón, te agarra ataque de pánico, no sé qué está pasando, entonces como que hay un peligro ahí muy grande. Ni hablar del peligro de que el mercado sea ilegal, entonces estás metiendo cualquier porquería en el cuerpo. eh, pero, digamos, en contextos cuidados, con una sustancia que sabés qué es lo que tienen que tomar, la dosis correcta, con el cuidado de un terapeuta, de médicos que están ahí, es mucho más fácil que el viaje sea hermoso. Y entonces tiene un viaje hermoso que le permite por primera vez ver, porque de nuevo, las personas con estrés postraumático tienen una hiperactivación de la amígdala. ¿No? Se les dispara mucho, cualquier cosa les provoca el miedo ese que sintieron, o esa sensación horrorosa que sintieron durante la guerra o en situaciones que para nosotros son inimaginables. Entonces, como que tienen ese recuerdo, enseguida cualquier cosa les dispara eso, y vos ves cómo el MD le permite desactivar eso y por primera vez recordar lo que le pasó sin disparar eso, y ese recuerdo y ese poder de charlar hace que vaya superando ese trauma. Y en este video que vos ves cómo le empieza a hablar de su trauma y lo que le pasó. Y ese es un tipo que después de eso nunca salió por el mundo a ayudar a otros soldados porque se le logró como salir de ese estado de estrés postraumático, y ahora es uno de los principales defensores de las terapias asistidas con MD para estrés postraumático. Entonces creo que ahí hay mucho por hacer, y que el primer estado que se deje los prejuicios de lado y permita estas investigaciones, va a salir ganando a lo loco. Muchas veces hay poca plata porque son sustancias que no tienen patente, entonces no hay tanta plata. Porque el LSD ya se cayó la patente, la psilocibina no tiene patente, MD no tiene patente, Malvana no tiene patente, entonces son cosas que es más difícil que se invierta mucha plata, pero desde el punto de vista de la salud mental de los estados creo que se podría hacer muchísimas cosas. Creo que el estado que se abra a esto e invierta va a lograr avances extraordinarios, y siempre tiene que ser con mucho cuidado, porque bueno, conozco las discusiones en la comunidad argentina de hasta dónde avanzar con o sin autorización legal, porque pasa esto, vos sabés que hay una terapia que sirve, que puede ayudar a alguien, vos sos psicólogo, lo querés ayudar a esa persona, la ley no te lo permite, ¿y qué haces? Y lo haces a escondidas. No sé si legalmente. No, pero ¿cuál es el peligro ese? Que se te muera, Claro, chao. te llega a pasar algo, porque eso pasa también, tomás LSD, si no estás en contexto cuidado, te crees Superman, te tira por la ventana, olvídate, el día que pase eso prohíben todo para siempre, entonces como que hay que tener, entonces hay como un debate entre los aceleracionistas y desaceleracionistas, claro, pero sí. de los psicodélicos, ¿viste? Como vamos más rápido y le damos, o frenamos un poquito. Y hay un poco de eso. Yo sé que Enzo, por ejemplo, es más desaceleracionista, me parece, como es más cuidadoso, es porque hace investigación, igual es un copado, y son debates muy amigables, Ahora pero... tiene que haber de los dos lados. Yo creo que lo importante es el debate, ¿no? Es el Sí. debate y con hoy en día con el diario del lunes, con resultados ya comprobados en otros países y todo eso, creo Claro. que ayudaría un montón. Sí. Pero bueno, nada, ya llevamos bastante, la verdad que cada vez más entretenida la charla, pero bueno, no queremos robar más tiempo. Agradecerle a la Fundación Blockchain Argentina, a Vibra, y bueno, seguramente ya la semana que viene vamos a estar con otro podcast, pero como siempre hacemos, la última pregunta es, ¿qué te hubiese gustado que te preguntemos y no te preguntamos hoy acá? ¿Qué me hubiese gustado que me pregunten y que no me preguntaran? Estuvo muy linda la charla igual, hablamos un montón de temas. Dejá de pensar, ¿qué me hubiera gustado que me pregunten? ¿O con qué venías No, ganas ya de sé, contar no, un sobre poco? las carreras que puedo vender. Voy a vender. Está perfecto, Mis perfecto. cosas, Esto es tu momento. ¿qué cursos estás dando y que la gente se pueda anotar? Porque, Este es tu público, pues le encanta todas esas carreras. Vale, perfecto. Claro, entonces, a ver, primero, nosotros estamos saliendo el año que viene licenciatura de Ciencia de Comportamiento en Ditela. Ya es un enorme éxito, entonces ya están todas agotadas para el año que viene, pero vamos a seguir, así que para el 2026, ¿Y ahí tenés que los tener que un sean más estudio jóvenes... previo? No, porque salí de la secundaria, pero como la verdad que está, modestia aparte, ha sido un enorme éxito. Wow. Entonces se nos agotaron las inscripciones en 2 semanas. Entonces los que quieran hacer esa carrera, les recomiendo que si son jóvenes que están mirando este programa o escuchando este podcast, que estén muy pendientes en marzo del año que viene para anotarse. Para los que quieren empezar en 2026, que estén muy pendientes para anotarse rápidamente. Eso es una cosa. Después, en octubre y noviembre voy a dar en Ditela un curso de 12 clases, 6 clases las doy yo y 6 clases las da Elena Fumagalli, una especialista en comportamiento del consumidor. Va a ser clases, creo que son martes y jueves, 7 a 9 de la noche, sobre neurociencia aplicada a los negocios. Eso también lo que les interesa ese tema, entran a la página de Ditela y ponen neurociencia aplicada a los negocios y lo encuentran. Y la otra cosa que
puedo comentarles es, se me está olvidando. No, este es medio secreto, todavía no puedo decir, no lo puedo decir. Bueno, igual vamos a dejar tus redes acá abajo, así que... Y síganme síganme en redes. Empiecen a seguir en las redes. Bueno, agradecerte por todo, la verdad, un placer. Gracias, Nahuel, la verdad, me dijo, tenemos que invitarlo y la verdad estoy muy contento, nos vamos con mucha información y mucha información para la comunidad. Y bueno, gracias, nos estamos viendo. Muy linda charla, muchas gracias. Nos vemos el próximo. Chao, gente.